Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Lenguaje Seducción. El día de hoy, maximizadores. Los maximizadores son herramientas que permiten que una interacción avance con más emoción y menos resistencia. Su frase clave es: escala metiéndola y manteniéndola en estado. Se dividen en dos grandes grupos: generadores de estado y potenciadores de la escalada. Dentro de los generadores de estado hay dos subtipos: inmediatos, que cambian el estado emocional al instante, risa, curiosidad, tensión; residuales, que dejan una huella emocional duradera, algo que la persona sigue sintiendo incluso después del momento. Y dentro de los potenciadores de la escalada también hay dos subtipos: los que atacan la objeción, eliminando las resistencias antes de que aparezcan; los que atacan la reacción, manejando cualquier resistencia que surja sin romper la conexión. A continuación, vamos a explicar cada uno de ellos. Veamos los generadores de estado inmediato. Primero, los factores ambientales. El entorno puede hacer gran parte del trabajo por ti. La música, la iluminación, el lugar, la hora, todo influye. Si estás en un sitio con buena vibra, una terraza con luces cálidas o una noche con música suave, ya tienes medio camino ganado. El ambiente puede disparar emociones sin que digas una palabra. En segundo lugar, está el humor. Rompe barreras, genera confianza y cambia el estado emocional de forma inmediata. Una sonrisa genuina o una broma bien colocada puede hacer que todo fluya. No es humor para impresionar, es humor para conectar, para que ambos se relajen y empiecen a disfrutar del momento. Tercero, es la relevancia emocional. Aquí la clave es dejar de hablarle a su mente lógica y empezar a hablarle a sus emociones. No busques convencer, busca que sienta. Vive el momento. Cuenta algo que te haya hecho vibrar. Comparte cómo te sentiste, no solo lo que hiciste. Cuando hablas desde la emoción, invitas a la otra persona a entrar en ese mismo estado contigo. En cuarto lugar, está el chulifresco divertido. Ese personaje juguetón que combina confianza con humor, que se atreve a coquetear sin tomarse demasiado en serio. Es el tipo que puede decir algo atrevido, pero con una sonrisa que lo vuelve encantador. Frases como: hemos roto, puedes quedarte con el perro, pórtate bien o dejaré de fingir que no me doy cuenta cuando me miras el culo, funcionan porque no buscan dominar, sino jugar. Y cuando hay juego, hay emoción. Vamos con el quinto. El Daily Priva es uno de esos maximizadores que juegan directamente con las emociones. Funciona porque mezcla placer y frustración, atracción y distancia. Le das un pequeño toque de algo que se siente bien, una palabra dulce, una insinuación, una muestra de interés, y justo cuando empieza a disfrutarlo, se lo quitas. Es como mostrarle el caramelo y retirarlo antes de que lo alcance. Esa tensión que queda en el aire es lo que mantiene la atracción viva. Porque cuando algo se siente bien y se pierde, el cerebro quiere recuperarlo. Ahí es donde surge el deseo, las ganas de más. Lo clave es hacerlo con una actitud juguetona, no con frialdad ni manipulación. Se trata de mantener la energía ligera, como si estuvieras bromeando, no de hacer daño o castigar. Por ejemplo: ven, te lo has ganado. Y justo cuando se acerca, te alejas riendo. O ese clásico: ¿te he dicho lo increíblemente sexy que te encuentro? No. Por algo será. Esa mezcla entre interés y burla genera una montaña rusa emocional. Ella ríe, se sorprende, se pica un poco, y de pronto la interacción tiene vida propia. Y luego está el Priva y Dale, que es el mismo juego, pero al revés. Primero niegas, provocas o generas curiosidad, y después das el golpe dulce. No hablo con ladronas. Devuélveme mi corazón. Te odio. Y la besas. La fórmula es simple: primero tensión, luego recompensa. Y cuando lo haces bien, la conexión se siente más intensa, más emocional. Al final, tanto el Dale y Priva como el Priva y Dale son herramientas para crear contraste emocional, para que el momento no sea plano, sino dinámico, cambiante, vivo. Porque al final, la seducción no está en lo que dices, sino en cómo haces sentir. Vamos con el séptimo. El contraste y la impredecibilidad son una de las herramientas más potentes que existen para mantener viva la atención y el deseo. La mente humana se aburre con lo predecible, con lo lineal, con lo que puede anticipar. Pero cuando algo rompe el patrón, cuando lo inesperado sucede, se despierta. Por eso, el contraste es clave. Si vas a pintar en gris, no uses gris, usa blanco y negro. Exagera, cambia el ritmo, sorprende. Por ejemplo, te acercas sigilosamente a alguien
y le das un susto que la hace saltar, y en el instante siguiente la abrazas con ternura. O están hablando tranquilos, mirándose, y de pronto la tomas de la cintura y la besas. Ese salto emocional, de la calma a la sorpresa, de la tensión al placer, genera una carga enorme. El contraste hace que lo que haces se sienta más vivo, más real. La impredecibilidad no se trata de ser errático, sino de mantener una energía que no se pueda anticipar del todo, que mantenga a la otra persona emocionalmente despierta. Cuando alguien siente que puede predecirte, deja de emocionarse. Pero cuando logras mantener ese equilibrio entre seguridad y sorpresa, el interés se multiplica, porque lo que no se espera, se recuerda. Y luego está el narrador, un maximizador completamente distinto, pero igual de poderoso. El narrador es cuando haces explícito lo que está pasando entre los dos, pero desde el enfoque que te conviene, personal, romántico o incluso sexual. No describes los hechos, describes la conexión. No dices, estamos platicando. Dices, entré, nos cruzamos la mirada y en ese momento algo cambió. No estás informando, estás dando significado. El poder del narrador está en que crea una especie de historia compartida. Al decir lo que ambos están viviendo, estás construyendo el relato de nosotros. Eso proyecta seguridad, liderazgo y confianza, pero también despierta emociones porque le haces ver a la otra persona que ya hay algo pasando entre ustedes. Y lo mejor es que, al hacerlo con humor, con naturalidad, sin dramatismo, no activa defensas. Por ejemplo, desde que te saludé no he dejado de sentir cosquillas por la espalda y tú no has dejado de tocarte el pelo. Creo que eso significa algo. Es una manera elegante de marcar el avance, de crear tensión positiva y de mantenerla. El contraste y el narrador tienen algo en común. Ambos crean una historia emocional. Uno lo hace con acción y sorpresa, el otro con palabras y conciencia. El primero enciende la adrenalina, el segundo la conexión. Y cuando ambos se combinan, el resultado es una interacción con ritmo, emoción y sentido. Sigamos viendo más generadores de estado inmediato. El juego de roles es uno de esos maximizadores que despierta la imaginación y rompe por completo la rutina. Se trata de crear una pequeña historia absurda o exagerada en la que ambos interpretan un papel. Puede sonar infantil, pero precisamente esa es la magia. Conecta con la parte lúdica, espontánea y despreocupada de la otra persona. Cuando entras en un juego de roles, desaparece la tensión de quién seduce a quién y aparece la sensación de estamos jugando juntos. Y en ese espacio, las emociones fluyen con mucha más libertad. Puedes ser un espía que intenta proteger su identidad y ella una agente rusa enviada a descubrir tu contraseña. O pueden ser una pareja recién comprometida planeando 50 hijos. También puedes improvisar algo completamente ridículo, como un cura que se escapó del convento con una monja. Lo importante es que tú te diviertas. Si tú lo disfrutas, ella también. Y lo más interesante es que detrás de esa broma hay una conexión emocional. Al jugar juntos, creas un pequeño universo compartido. Están dentro de una historia que solo ustedes entienden. Y eso, emocionalmente, une más que cualquier frase preparada. El siguiente maximizador es la forma en la que te diriges a ella. A veces, algo tan simple como un apodo puede transformar completamente el tono de una interacción. Un hola puede ser plano, pero un hola, lobita, tiene alma. Los apodos o formas juguetonas de hablar no solo añaden humor, también marcan una relación especial. Le estás diciendo sin palabras que la ves distinta, que tiene algo único. Eso sí, el toque es importante, siempre con cariño y con humor, nunca con burla o desprecio. No se trata de poner etiquetas al azar, sino de crear un nombre que encaje con su energía o con algo que haya hecho. Puede ser algo tierno, como Cachorrita o Cervatilla, o más divertido, como Spider-Man, Monstruita, Marcianita o incluso Alf. Lo ideal es que el apodo tenga una historia detrás. Algo que los dos recuerden y que refuerce esa complicidad, porque cuando le das un nombre especial, estás creando una identidad compartida, un código privado entre ustedes. Y en el fondo, eso es lo que hace un maximizador, crear una emoción que solo existe cuando los dos están juntos. Sigamos con más. La malinterpretación es uno de los maximizadores más finos y divertidos. Su poder está en tomar algo neutro o incluso negativo y reinterpretarlo a tu favor con humor y confianza. No importa realmente qué haya querido decir ella,
Lo importante es cómo lo haces sonar tú. El truco está en que la malinterpretación proyecta un marco claro. Tú eres el premio. En vez de reaccionar o intentar adivinar sus intenciones, las moldeas a tu conveniencia, de manera juguetona, sin tomarte nada demasiado en serio. Por ejemplo, si te dice, tengo un café aburrido con mi jefe hasta las 6, tú respondes, me gusta que te dejes la parte divertida y excitante para el final. Propón, soy todo oídos. Ahí no solo estás cambiando el significado de lo que dijo, estás estableciendo que eres tú quien decide el tono de la interacción. Estás creando una realidad más divertida, más viva, más coqueta, y además lo haces sin parecer necesitado, porque todo está envuelto en humor. La malinterpretación funciona como un espejo que transforma lo cotidiano en juego, y en ese juego, el control emocional lo tienes tú. El Boomerangoland es otro maximizador brillante, pero aquí el enfoque es distinto. Se usa cuando la otra persona reacciona mal o intenta obstaculizar la escalada. La idea no es enfrentarte, ni justificarte, sino convertir la situación en comedia. Cuando alguien responde con frialdad o pone una barrera, la mayoría se bloquea o se pone a la defensiva. Pero con Boomerangoland haces lo contrario. Lo exageras hasta el absurdo, con humor y elegancia, sin perder la calma. Por ejemplo, disculpa, estoy aquí con mis amigas y no me apetece hablar contigo. Y tú respondes, claro, discúlpame, tengo cosas de bombero. ¿A quién se le ocurre un sábado por la noche acercarse a un grupo de chicas para conocerse? Todos deberíamos salir, ponernos guapos y quedarnos calladitos sin hablar con nadie. Gracias por abrirme los ojos. Estaré por allí, por si te vuelves loca como yo. Esa ironía tiene 3 efectos. Primero, desactiva su reacción sin conflicto. Segundo, la hace reír y suaviza la tensión. Y tercero, te da valor porque demuestras que no te afecta. El humor convierte la resistencia en conexión. Y al reírse, ella misma se da cuenta de que su reacción fue exagerada o incoherente. Así que tanto la malinterpretación como el Boomerangoland son, en el fondo, 2 formas distintas de hacer lo mismo. Mantener el control emocional de la interacción, transformar cualquier situación en juego y proyectar seguridad desde la calma. Continuemos con más de efecto inmediato. La parodia es una de esas herramientas que parecen simples, pero tienen un poder enorme para cambiar el clima de una interacción. Se usa especialmente cuando ella reacciona mal o se pone a la defensiva. En lugar de tomarte su actitud como algo serio, la exageras, la imitas con humor, como si estuvieras actuando en una comedia. Lo que estás haciendo en realidad es romper la tensión emocional. Cuando alguien se enoja o adopta una postura fría, hay mucha energía acumulada. La parodia libera esa energía, la transforma en risa. Es como si dijeras, esto no es una guerra, es un juego. Por ejemplo, si te dice con tono serio, ¿se puede saber qué haces aquí? Y tú respondes, imitando su voz y sus gestos de forma exagerada. ¿Pero se puede saber qué hago aquí? ¡Ay, por Dios, qué escándalo! Y claro, si lo haces con el toque justo de burla amable y exageración teatral, termina riéndose, porque se da cuenta de que su reacción fue más dramática de lo necesario. Y ahí, en ese momento, el ambiente cambia por completo. Pasas de la tensión a la diversión, de la distancia a la complicidad. Los juegos tontos son otro maximizador increíblemente efectivo porque apelan a algo que todos tenemos dentro, el niño que quiere jugar. En un mundo donde la mayoría intenta impresionar, el que logra divertirse destaca. Estos juegos rompen cualquier rigidez, eliminan el miedo al juicio y crean una conexión más pura, más emocional. Cosas tan simples como jugar a piedra, papel, tijera, hacer un pulso chino o simular que le rompes un huevo en la cabeza. Sí, suena ridículo, pero funciona precisamente por eso. Porque lo absurdo desarma. Cuando te atreves a hacer algo que nadie más haría, como decir, vamos a ver quién gana 3 de 5 en piedra, papel, tijera, le estás mostrando que no te tomas tan en serio, que disfrutas del momento, y eso es magnético. Además, esos juegos activan 2 emociones potentes. Por un lado, la diversión, y por otro, la ternura. Ella siente que contigo puede relajarse, reírse y ser espontánea, sin necesidad de mantener una fachada. Y al final, eso es lo que realmente crea atracción, no el juego mental, sino la sensación de que contigo la vida se siente más ligera, más viva y más divertida. Las lecturas en frío son una de las herramientas más potentes para conectar emocionalmente. Básicamente consisten en decirle a alguien cosas sobre sí mismo que, en teoría, no podrías saber.
Pero la clave está en cómo las dices y en qué te basas. Te apoyas en su lenguaje corporal, en su ropa, su energía, sus gestos y sobre todo, en los truismos, frases tan generales que casi cualquiera podría sentirse identificado. Por ejemplo, puedes decirle algo como: a veces sientes que la gente no te entiende, aunque tú das mucho más de lo que parece, o aunque pareces muy segura, hay momentos en que te cuesta confiar del todo. Son frases que suenan específicas, pero en realidad apelan a emociones universales. Eso genera una conexión inmediata, porque la persona siente que la estás viendo de verdad. Otro ejemplo más elaborado sería leerle la palma de la mano y decirle: adaptarte a la madurez emocional te ha costado. A veces te exiges demasiado, y aunque te muestras sociable, hay momentos en que prefieres esconderte del mundo. La mayoría de la gente se verá reflejada, y eso eleva su estado de atención y conexión contigo. Después está la magia, y no hablo de los trucos de escenario, sino de pequeños juegos con objetos cotidianos. Hacer desaparecer una moneda, doblar un anillo o incluso levitar un encendedor. No es tanto el truco en sí, sino el efecto emocional que genera. Sorpresa, curiosidad, fascinación. Lo importante es no hacerlo para impresionar, sino para compartir el momento, para divertirte con la otra persona, no para ella. Y por último, la PNL, la programación neurolingüística. Aquí hay un mundo entero, pero si tuviéramos que quedarnos con algo, serían 3 herramientas clave. Los anclajes, que te permiten asociar emociones a gestos o palabras. Las frases ardilla, donde escondes órdenes sutiles dentro de tu discurso. Y las palabras trance, esas que, al decirlas, relajan y abren la mente de quien te escucha. Ahora vamos a ver los potenciadores de manera residual. Los generadores de estado residual son herramientas que, a diferencia de los que actúan de forma inmediata, no buscan provocar una reacción emocional intensa en el momento, sino dejar una semilla emocional que florece después de la interacción. En otras palabras, mientras los generadores inmediatos hacen que la persona se sienta bien contigo ahora, los residuales hacen que te piense después. Son los que dejan huella, los que provocan ese efecto de no sé por qué, pero sigo pensando en él. La clave es que su efecto no ocurre frente a ti, sino cuando ya no estás. Por eso se llama residual. El estado emocional positivo queda residuo dentro de ella y se activa más tarde. Un ejemplo clásico de esto es el principio de la espera. O como se dice coloquialmente, no la prives del placer de echarte de menos. Significa que, después de una buena interacción, no corres a escribirle ni a buscarla enseguida. Le das espacio. Ese vacío emocional hace que su mente reproduzca los momentos que vivió contigo y los amplifique. Empieza a recordarte, a imaginarte, a desear volver a sentir lo mismo. Y aunque no lo parezca, cualquier elemento del modelo Vacuaro, valor, atracción, calidez, utilidad, autoridad, recompensa y otros, puede dejar este tipo de residuo emocional. Pero los generadores residuales se centran específicamente en eso, en mantener vivo el estado favorable después del encuentro. En resumen, los generadores de estado residual no se tratan de lo que haces cuando estás con ella, sino de lo que provoca que siga pensando en ti cuando ya no estás. Son la diferencia entre una interacción divertida y una que deja marca. Entonces, ahora vamos a ver los potenciadores de la escalada. Cuando hablamos de los potenciadores de la escalada que atacan la objeción, nos referimos a esas herramientas que usamos cuando algo se interpone entre nosotros y el avance natural de la conexión. La escalada, esa progresión emocional y física dentro de la interacción, no siempre fluye sin obstáculos. A veces, aparece una objeción, una especie de freno que puede ser verbal o no verbal, un no sé, un cambio de tema, una resistencia sutil o simplemente una sensación de que algo no encaja del todo. Vamos a ver los ejemplos. Uno de los ejemplos más claros de potenciadores que atacan la objeción es el vacuaro. Este concepto, que engloba las campañas de valor, cualificación y romance, es básicamente el corazón del juego sólido. Porque si lo piensas, la mayoría de las objeciones no aparecen por casualidad. Surgen cuando hay una carencia en alguno de estos 3 pilares. Si no has mostrado suficiente valor, ella puede pensar que no eres tan interesante o genuino. Si no has cualificado, es decir, si no le has hecho sentir que te interesa por algo específico de ella, puede asumir que la ves como una más. Siguiente ejemplo son los desactivadores de defensas. Son una de las herramientas más útiles cuando hablamos de escalar sin forzar, porque a veces la objeción no viene en forma de palabras,
sino como una barrera invisible, una sonrisa tensa, una postura cerrada o simplemente un cambio de energía. Y eso suele deberse a que se activaron sus defensas. Las defensas son ese mecanismo interno que muchas personas levantan cuando sienten que alguien podría invadir su espacio emocional o físico. No siempre significa desinterés. A veces significa simplemente que aún no hay suficiente seguridad. Por eso, el objetivo no es romper la barrera, sino disolverla. Uno de los más efectivos es el ADC suave. Cuando proyectas un valor tranquilo, sin arrogancia ni urgencia, ella percibe que no estás tratando de impresionarla ni de conseguir algo. Esa energía relajada baja automáticamente sus defensas. Otro recurso es la ocultación de interés sexual o ODIS. Cuando haces que dude de si realmente estás interesado en ella, las defensas pierden sentido. Ya no hay peligro que bloquear, y su mente pasa del modo protegerme al modo descifrarte. También están la cercanía y la vulnerabilidad, dos armas poderosísimas. Cuando muestras un lado humano, cuando no temes reírte de ti mismo o compartir algo auténtico, ella deja de verte como alguien con intenciones ocultas y empieza a verte como una persona real. Y, finalmente, está el robo de marco. Aquí el secreto es adelantarte a su reacción. Si notas que podría sentirse expuesta o juzgada, tú mismo haces una broma ligera que quita peso al momento. Por ejemplo, si la estás besando y decides apartarte suavemente mientras sonríes y dices, «Espera, que si no esto se nos va de las manos». Esa frase invierte el marco completamente. No es ella quien pone el freno. Eres tú quien lo hace, pero desde el juego, desde la atracción. Y eso no solo relaja sus defensas, sino que aumenta su deseo. Sigamos con más. El destruyenovios es un tipo de potenciador de la escalada que, como su nombre indica, se activa cuando la objeción es su pareja, ya sea real o imaginaria. Más allá de la ética, la idea es entender cómo manejar la situación de manera que sus defensas se relajen y tú generes valor sin necesidad de conflictos ni confrontaciones innecesarias. El primer paso es la información. Haz que ella hable de su relación, que te cuente lo que le gusta y sobre todo lo que no le gusta. Cuando verbaliza los problemas, su FF externo, lo que proyecta hacia ti, y su FF interno, lo que cree de sí misma, se reducen. Se justifica, baja guardias y deja espacio para la escalada. Luego, apoya su relación de manera estratégica. Puede sonar contraintuitivo, pero si tú validas ciertos puntos y no la atacas, sus defensas se desactivan por sí solas y ella se siente libre de expresar lo que falla en su relación. El ADC constante también funciona aquí. Muestra tus fortalezas como negativas y sus debilidades como positivas, creando contraste y curiosidad. Añadir tus propias experiencias pasadas o presentes ayuda a que ella se identifique contigo. Las grietas en tus relaciones pueden encajar con las de ella, generando empatía y conexión emocional. Relativizar su relación actual también es clave. Hablar de rupturas o amantes pasados, tuyos y suyos, ayuda a que vea que las relaciones son complejas y que los errores son normales. Esto prepara el terreno para que perciba tu valor y tu estabilidad frente a su pareja. Finalmente, ofrécele implícitamente algo distinto y mejor. Resalta tus diferencias, cualifícala por lo que su novio descuida, y haz que asocie a él cualidades como predecible o tranquilo, mientras tú proyectas dinamismo, liderazgo y diversión. Todo esto, combinado con juego sólido, hace que muchas objeciones se disuelvan por sí solas. No es manipulación, sino estrategia emocional. Creas un espacio donde ella puede explorar nuevas conexiones contigo sin sentirse atacada, bajando defensas y maximizando su estado favorable. Ahora, veamos los potenciadores de la escalada que atacan la reacción ante la objeción. Funcionan de manera distinta a los que atacan la objeción directamente. Mientras los anteriores buscan eliminar o neutralizar la barrera, estos se enfocan en controlar la respuesta emocional que la objeción provoca en tu objetivo. Es decir, no necesariamente quitan la objeción, sino que evitan que ésta provoque una salida de estado, manteniendo la atracción y el interés justo cuando surge la resistencia. La idea es simple. Cuando aparece un freno o duda, no dejar que rompa el flujo de la interacción, ni que disminuya la energía positiva que has generado. Es como poner un amortiguador emocional. La objeción está ahí, pero tú haces que su efecto sobre la conexión sea mínimo o incluso positivo. En la práctica, estos potenciadores refuerzan el estado favorable en el momento exacto.
No esperas a después, ni simplemente confías en que el interés se mantenga. Actúas en tiempo real para que siga sintiéndose bien, segura y conectada contigo, incluso frente a obstáculos o dudas. En definitiva, son herramientas diseñadas para preservar la escalada emocional y física, asegurando que cualquier objeción no interrumpa la progresión del juego y que tu objetivo permanezca en estado favorable. Hablemos de algunos potenciadores de la escalada muy efectivos cuando queremos mantener o reforzar el estado favorable durante la interacción. Primero, la escalada como premio. Aquí el concepto es simple. La progresión misma es un premio para tu objetivo. Cada paso que das, ya sea físico, emocional o romántico, se percibe como una recompensa por su interés y participación. Esto refuerza su motivación y mantiene la interacción fluida. Ya lo habíamos visto en la cualificación. Cada avance es un incentivo, no un derecho automático. Luego está la escalada aprovechando un estado favorable. Si logras que tu objetivo esté ya en un estado positivo, por ejemplo, divertido, emocionado o relajado, escalar se vuelve mucho más sencillo. No necesitas crear estado mientras escalas, simplemente aprovechas la energía que ya existe. Por eso, los generadores de estado son clave. Si los aplicas correctamente antes o al inicio, la escalada se siente natural y orgánica. Un ejemplo práctico de cómo mantener el estado positivo mientras escalas es la limitación temporal, LT. Cuando introduces un elemento de tiempo limitado, creas urgencia y un efecto de aquí y ahora. Esto evita que la mente lógica se interponga y reduce la probabilidad de que ocurra una salida de estado. Por ejemplo, tengo que hacer cosas, pero me gustaría aprovechar un hueco para que nos tomemos un café. Esa frase funciona porque transmite interés, pero al mismo tiempo establece un marco de tiempo limitado, haciendo que la interacción se perciba como especial y fugaz, lo que aumenta la atención y el deseo del objetivo. Hablemos ahora del paso ilusorio, un potenciador de la escalada muy sutil pero poderoso. La idea central es malinterpretar algo que ella hace como un intento de avance de su parte. Si tu objetivo cree que tú percibes iniciativa de su lado, la escalada se vuelve natural. Sus defensas bajan y tú no pierdes valor por parecer excesivamente fácil. Funciona porque reduce la percepción de amenaza. Ella no siente que la presionas ni que estás forzando la situación. Al eliminar posibles objeciones importantes, como sus defensas o la falta de valor, el riesgo de salida de estado disminuye notablemente. Una forma clásica de aplicarlo es mediante la malinterpretación. Interpretas sus palabras o gestos como un paso hacia adelante y escalas sobre esa base. Por ejemplo, TV, ¿dónde te has comprado ese suéter? Ya era hora de que te lanzaras. ¿Cómo te llamas? TV, voy a ir a tal sitio a hacer tal y cual cosa. ¿Es una invitación? Suena mucho a invitación. Otra forma es combinarlo con un cebo pelota. Provocas que ella haga o diga algo que pueda interpretarse como iniciativa y luego escalas sobre ello. Por ejemplo, ella te mira. Tú la miras, sonríes y divirtiéndote, la saludas con la mano. Ella responde de la misma forma. Tú interpretas ese gesto como una invitación y te acercas a hablar con ella. El paso ilusorio es tan efectivo porque convierte pequeñas señales en oportunidades para escalar, manteniendo el juego seguro, divertido y con mínimo riesgo de perder valor. Sigamos con estos potenciadores de la escalada que atacan la reacción ante la objeción. Después sigue el DDA, desvío de atención. Se trata de desviar la atención de la escalada hacia algo más estimulante, evitando así que se produzca una salida de estado. Ejemplos: tú y yo solo podemos ser amigos, y la besas. TV, se ríe por algo gracioso que ocurre o dices. La besas. O bien, llevas su atención hacia alguien o algo de la sala y aprovechas el momento para avanzar sin que perciba la maniobra. También funciona durante transiciones delicadas, como subir a tu casa, manteniendo su mente ocupada en algo estimulante y evitando silencios incómodos que podrían activar sus defensas. Luego tenemos elusión. Su función es evitar directamente la situación que podría desencadenar la salida de estado. Ejemplos: quedar con ella en tu zona evita problemas de defensas que surgirían si propones ir a tu casa desde un lugar lejano. Para pedirle el teléfono no mencionas la palabra. Hablas de quedar y luego le das tu móvil para que lo apunte, eludiendo el disparador de defensas. La coartada sirve para mitigar la intensidad de la salida de estado. Se mezcla la escalada con algo familiar, inofensivo y cercano,
lo que permite que perciba la situación como segura. Ejemplos: invitarla a casa para ver tu colección de batracios submarinos. Suavizando el miedo a situaciones sexuales. Usar un condón mientras juguetean, haciendo que la interacción parezca inocua pero permitiendo escalada final. Después el enfriamiento. Crear hielo. Se usa para adiestrar al objetivo, condicionando su conducta. Si coopera, obtiene premio. Si no, se lo retiras. El premio es tu cercanía, tus caricias, besos o atención. La clave: nunca mostrar reactividad. Simplemente el calor se retira y vuelve según su comportamiento. Ejemplo: en la cama semidesnudos, cuando ella bloquea un avance, te das la vuelta y enciendes la luz para leer. Su deseo de recuperar el calor perdido la lleva a acercarse de nuevo, permitiéndote continuar la escalada. Estas técnicas funcionan en el momento exacto de la escalada, reforzando su estado favorable y minimizando riesgos de salida de estado. Después, salida de emergencia. La idea central es eliminar la amenaza percibida de la escalada, dejándole claro que siempre puede dar marcha atrás si así lo desea. Esto reduce su tensión, previene la salida de estado y evita que sus defensas se activen. Ejemplos: en una invitación real, propones un de dos en un lugar público y de bajo compromiso, como salir por la noche. Ella percibe seguridad y libertad de elección. Le sugieres quedar con sus amigas y tus amigos. Al ver que no hay peligro, acepta tu propuesta sin tensiones. Durante el jugueteo sexual, le dices que puede parar en cualquier momento. Esto le permite sentirse cómoda, sin presiones, evitando rum y manteniendo el estado favorable. Terminemos con los últimos dos. El dilema entre dos escaladas. Se usa para prevenir la salida de estado mediante humor, manteniendo un estado favorable durante la escalada. Ejemplos: ¿has planeado sorprenderme con algo concreto o quieres que lleve yo la iniciativa? ¿Quedamos para un café o prefieres que vayamos más tarde a ver plantitas para mi acuario? Dilema entre escalada y opción ridícula. Ridiculiza la salida de estado usando humor, reduciendo su intensidad. Ejemplos: ¿te vienes a sacarle el jugo a la tarde o prefieres quedarte en casa chateando con pervertidos gordos? ¿Nos vamos a aquel sofá a conocer a alguien especial o prefieres ir de tímida y lamentarlo el resto de tu vida? Por último, la voz de su conciencia. Adoptas el papel de su conciencia de forma exagerada y parcial, de manera simpática y graciosa. Esto mantiene un estado favorable, genera cercanía y evita que se activen defensas. Fórmula: papel de su conciencia más barrer para casa exageradamente más marco de premio. Ejemplo: ¿qué se hace cuando un chico guapo, interesante, único y que no vas a volver a encontrar nunca más en la vida está a punto de despedirse de ti? Exactamente, se le pide el teléfono. El truco en ambos casos es usar humor y familiaridad para mantener la escalada sin que se active la resistencia ni se rompa el estado favorable. Y eso es todo por el capítulo del día de hoy. Espero les sirva. Adiós.